Bienvenidos una semana más. Me hace como especial ilusión decirlo a mí así. Bienvenidos una semana más a Fila 5, a la segunda entrega de la sección más free del mundo con John Yo Zorita, Zorita. que ahí está. Lamentablemente no nos puede acompañar Alex hoy. Le mandamos un abrazo y le dedicamos este programón, que va a ser un programón que no me quiero ni emocionar, pero creo que está ahí, está latente. Vamos a hablar del planeta del tesoro porque como ya comentamos en la primera edición de la sección más feliz del mundo, la estructura iba a ser sencilla. Cada vez que hablásemos de una película íbamos a proponer cada uno una película para hablar en la siguiente. Arrasé con el sorteo. Es verdad que fue a apostar por el caballo ganador. Estaba clarísimo que iba a salir el planeta del tesoro, aunque hubiese dos o más bien una contendiente bastante, bastante potente. No sorprende a nadie, ¿no? Porque también ya dije en el momento que las trampas que he hecho aquí son porque sé que Zorita va a querer hablar mucho de esta película. Así que, ¿tú, Zorita, votaste el Planeta del Tesoro o te votaste a ti mismo? ¿Votaste La Bella y la Bestia como la película a Pues tratar? no recuerdo que voté para ver Ah, cómo es decir, iba. igual no votaste. No, sí voté porque recuerdo que dije a ver cómo va. Y es la única manera de saber cómo va. Es cierto. Pero no me acuerdo que voté. Supongo que la Bella y la Bestia. Sí, supongo que sí. No creo que. Pues A la que no voté fue a la era de. los tres amigos. Bueno, A no los tres pasa amigos. nada, Alex. No pasa nada. Algún día sucederá. Bueno, pues hoy vamos a hablar de El planeta del tesoro, película que Disney adapta en el año 2002 de la famosísima novela catalogada muy acertadamente como la mejor novela de aventuras del género de literatura juvenil, El planeta del tesoro, que fue escrita por Robert Louis Stevenson y publicada en 1883 en Londres, que curiosamente se publicó en una revista llamada Young Folks un año antes, en 1981 a 1900, o sea, en 1881 a 1882, bajo el seudónimo de C. Cook, que me hace mucha gracia porque fonéticamente podía haber sido otra historia bastante más agresiva, por decirlo de alguna manera. Estamos en... Muy buenas tardes, Asirsoft, se manifiesta en el chat, así que un besazo. Estamos en una época de Disney en la que obviamente todos los mayores clásicos no han terminado. Tarzán ya comentábamos en la primera entrega de la sección más free del mundo, que era la película, ¿no?, que finalizaba esa edad dorada, por decirlo de alguna manera, o ese estilo específico de Disney en 1999. Y en el año 2000 llega el año 2000 y empiezan a arriesgarse a hacer otro tipo de películas, ¿no? Que podrían ser Dinosaurio del año 2000, Atlantis en el año 2001 o El planeta del tesoro en 2002. Una adaptación de una novela que ya había sido adaptada hasta la saciedad, la primera, si no me equivoco, en 1950, en la que Disney empieza a trabajar con un estilo visual bastante novedoso de la época, que aquí está muy, muy trabajado, que es ese salto del 2D al 3D, ¿no? Una película que podría haber sido plenamente narrada en 2D, se utiliza de esta nueva tecnología en el año 2000 y ahora ya bastante usada para darnos otro tipo de animación bastante híbrida, por decirlo de alguna manera. La película está dirigida por Ron Clements y John Muskier, que son directores que habían trabajado ya con Disney en su gran época, dirigiendo uno de los dos, Basil el ratón sobre detective, y como dupla habían dirigido a Aladdin en el 92 y Hércules en el 97. Años después han dirigido Tiana y el Sapo y también Moana en 2016, si no me equivoco. Entonces, es decir, Disney apuesta por una historia que ya todo el mundo conoce, pero se mete en un género en el que empieza a meter mano, adaptándola, dándole una vuelta de tuerca, haciéndola suceder en el espacio, manteniendo esa estética del siglo XVIII, del siglo XVII y siglo XVIII, pero en el espacio, Sí. pero con dos directores, ¿no?, que sabemos que funcionan porque han dirigido
dos de las películas más famosas, una de ellas la mejor de la época de Disney, como son Aladdin y Hércules. Entonces, dice, venga, adelante. Esta película no funciona muy bien en taquilla y la crítica no la alaba tanto como años después ha sucedido. Porque, Zorita, aquí puedes confirmar tú también, que estamos ante una película que ya se ha vuelto de culto, ¿no? Una película que tiene muchos seguidores, muchos fanses y Sí. mucha gente que disfruta esta hora y media, hora y 35 minutos de adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson. Sí, bueno, como dices tú, al principio fue un fracaso, ¿no? Efectivamente. Y luego, claro, luego Salió, fue la, todo. fue la primera película, si no me equivoco, que fue lanzada en cines IMAX y en cines estándar de Disney, pero sí, se pegó un batacazo bastante importante. Joder, Algo que si pues vemos ahora nadie lo diría, ¿no? Porque es una película bastante sólida, si no de las más sí. sólidas que podemos encontrar en Disney. Con una de las mejores bandas sonoras y Con una de las cantautor de la mejores historia. bandas. Sí, ahí está, ahí está. Llegaremos Bueno, a eso porque es sin duda la piedra roseta, ¿no? de esta película, esa banda sonora por el Fantástico de Subago, que se mantuvo en España y en México también. sería Esa increíble, sigo ¿no? aquí. Porque al final Alex Ubago hizo una canción para Disney y digo, "Ah, esto va a ser la hostia". Y no lo fue, no fue la hostia. Efectivamente. Y aún así, muy probablemente a día de hoy, ¿no? Cada vez que Ale Subago cante en cualquier concierto o en cualquier garito, le digan, oye, perdona, siempre va a haber alguien que le va a decir, ¿puedes cantar Sigo aquí del Planeta del Tesoro? Buah. Jo, pues al principio se llevará un chosco el tío. Pero bueno, luego. El tiempo estamos ante una película que mantiene esa idea de que si eres bueno, el tiempo te va a dar la razón, ¿no? Hombre, Bueno, yo la he visto hace poco y el dibujo y demás es bastante. Bueno, de esta época a lo mejor no, supongo, pero bastante novedoso, sí. Entonces, no sé, a lo mejor como la gente la ha visto mucho más tarde de su estreno, claro. Como nosotros, por ejemplo. hmm, Entonces, bueno, la gente del 2002, con nuestra edad ahora, no supo verlo. claro, quizás eso es. Quizás no fueron al cine, ¿no? Y eso fue. Y la Eran generación que le hizo pobres. el boom fue la nuestra, ¿no? Quieres decir, y tuvimos que esperar a que saliese el, Hombre, el el cine, el DVD. cine, el cine antes me imagino que era más caro, ¿no? Probablemente sería más barato, bastante más Bueno, barato. Pero pero bueno, la gente más pobre. eso es así. Eh, yo la he visto hoy, acabo de terminarla, no mentiré, me la he puesto a las 6 de la tarde porque quería tenerla Wow. bastante reciente porque, por si alguien está Por si viendo acaso. esta sección por primera vez, Zorita es un hombre muy sesudo, entonces lo tiene todo como muy ordenadito, algo que si le conoces igual sorprende bastante, pero a la hora de hablar sobre una película, a él le gusta hacerlo como estamos viendo la película. Empezamos desde el principio, no hablaremos de el tercer acto hasta que hayamos hablado del primero o del segundo. Entonces quería tenerla bastante reciente, ¿no? Para poder decir, digo, porque igual Sí. ahora en mi cabeza, eso nos pasa Para que mucho, nos ¿no? pille el toro Claro, como con Tarzán, ¿no? claro, que no hace mucho que hemos visto la película y quizá muchas de las escenas que recordamos y que nos resultan muy icónicas son de casi la mitad adelante de la película, entonces estamos como esa primera mitad sin saber qué decir. Pero no es el caso, Zorita. Vengo muy preparado hoy y Pues yo, arrancamos cuando quieras. pues yo hoy al revés. No vengo tan preparado como la última vez. Para hacer un buen dúo, claro. Vale, perfecto. Sí, yin y yang, ¿no? No, Así nos vamos a pero mantener. bien, 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 bien. La película tiene un arranque que podríamos decir increíblemente narrativo, podríamos definirlo así, porque tiene esa especie de epicidad, ¿no? En la que escuchamos una voz en off y vemos como un barco es abordado por otro barco pirata en el Sí, espacio, mientras se nos cuenta cómo Flynn es este pirata magnánimo, este pirata por antonomasia, que se ha convertido en el rey del espacio, por decirlo de alguna manera, el rey de los piratas del espacio, y ha conseguido forjar una leyenda en torno a sí mismo en la que, bueno, se han escrito cuentos sobre él que no se saben si terminan de ser historias reales o historias ficticias.
porque la leyenda ha llegado hasta tal punto en la que se nos cuenta eso, como un hombre robó 1000 planetas y trajo todo, metió todos esos 1000 tesoros dentro de un planeta. Vemos como el personaje Jim Hawkins, el protagonista de la historia, está leyendo este cuento en su cama, ¿no? Mientras su madre viene a echarle la bronca, y tenemos esta clásica interacción de Disney de madre-hija, madre-hijo, teniendo como un momento muy especial en el que, pues eso, empiezan a descubrirse pequeños rasgos de la personalidad de Jim Hawkins, ¿no? Como un niño que tiene una sed de conocimiento y una sed de exploración que va a ser difícil de saciar, y a lo largo de la película veremos viendo si se sacia o no. Bueno, yo también tendría esa, con ese libro, yo también leería, ¿no? Y también tendría ganas de conocer más Claro, cosas. Claro, pues, al final parece una peli, ¿no? Entonces, salen, del libro salen especie de escenas. hologramas, ¿no? Que van Sí, saliendo. así yo también Sí. tendría gusto por aprender y descubrir más cosas, claro. Lo tiene Por fácil la el lectura en film. general, ¿no? Eso es. No, pero sí. Vale, en momentos después, la película hace una especie de salto temporal, 12 años después, en la que ya se nos presenta un Jim Hawkins, Adolescente. es difícil, ¿eh? Un Jim Hawkins mínimamente adulto, no adolescente, Mm. pero ya nos va dejando claro también cómo va el personaje porque tiene una presentación que es una chulada. Esta película presenta a algunos personajes diciendo, puedo ser el más guay de la película y quizá lo sea, porque entra en una especie de tabla de surf, ¿no? Con una vela que se calienta con el sol, mientras va a toda velocidad por una fábrica abandonada, esquivando y jugando a ser Tony Hawk en probablemente el escenario más peligroso que hay. Es decir, es un tío duro, es un chaval duro, es un chaval habilidoso que 5 minutos después de estar haciendo lo que está haciendo, pues es detenido y llevado enfrente de su madre por la policía. Bueno, Un macarra. rebelde, ¿no? Es, el, es, Re- rebelde. Sí. es la Que es palabra muy para definirle. importante que esas primeras escenas son importantísimas para el desarrollo del final de la película, claro. Correcto. Esto Te todo enseña, aquí, te aquí es enseña todo lo muy que. cíclico. Te enseña las capacidades y las cualidades que tiene, que al principio son malas, pero al final a lo mejor no son tan malas. Porque claro, no todo el mundo, y creo que aquí Disney pues aprovecha para dar una lección, que no todo el mundo aprende igual, no todo el mundo se relaciona igual, y a lo mejor el mismo sistema para todos no sirve para cierta clase de personas. Y hay que exprimir otros, bueno, pues otras cosas que pueda hacer mejor Sí, la otros otra persona, métodos, ¿no? ¿no? De Eso es, descubrirse a sí mismo. Sí, al eso es. final ese Y es el, que son esa es la los. historia principal del Planeta del Tesoro. Eso es el viaje, ¿no? de Jim Hawkins, ese autodescubrimiento y ese verdadero, ese abrazo en el que él sufre de verdad por no encontrarse a sí mismo o por no encontrar un sitio en el que encaja, Eso pese a es. tener una serie de habilidades que, bueno, Que a dejan lo atrás a mejor. muchísimos. Desde el minuto uno se nos presenta como un personaje muy habilidoso, mucho más inteligente que el personaje del doctor, que sería también el intelectual que sucede. Sí, lo que quería decir es que a lo mejor las cualidades que tiene que potenciar, a lo mejor no son la que le piden, como ayudar a la madre en la cocina, en el bar que Mm, tiene, en la sino taberna. potenciar otras cualidades y ser otro tipo de persona. Cada uno tiene sus cualidades y puede potenciarlas para ser una persona pues diferente. A lo mejor no es lo que él necesita, aunque la madre crea que sí. A lo mejor él no se mete en problemas. Él dice, si no he hecho nada. Porque a lo mejor para él no se ha metido en problemas. Claro, depende del punto de vista.
Él considera, ¿no?, que sus actos son simplemente exploración, que no hacen daño a nadie, y la madre, obviamente con el bagaje que tiene atrás, pues le resulta más pesado, ¿no? Claro. Entonces Además, vemos esta escena en la que la madre ha sido, la familia ha sido como abandonada, ¿no?, por su padre, otro marinero que vemos en una especie de flashback en la canción Sigo aquí. Eh, Después de todo esto llega la primera llamada del héroe, ¿no? Ese clásico momento en el que él, totalmente perdido, sentado en la parte superior de la taberna, mientras mira las estrellas, ve como una nave golpea contra ese extraño puerto que tienen enfrente de la taberna y ve como un pirata, ¿no?, sale de allí. Probablemente no el primer pirata que haya visto en su vida, porque habrá visto pasar mucha gente por esa taberna, pero sí no ese tipo ese perfil de hombre o de aventurero que él busca. Bueno, hombre no, porque es una especie de salamandra terrorífica, que a mí de sí, niño me asustaba sí, muchísimo porque tiene una especie de una tortuga. introducción, bueno, una tortuga, ¿no? Es que lo llama salamandra en la película, pero sí que yo siempre A lo pensé que mejor era por la traducción. una tortuga. Mientras, Tiene una mientras, presentación, eso que mientras le mientras estaban echando la bronca. Bueno, no, mientras le estaban criticando el doctor y la, y la madre, claro. Todo eso pasa mientras le y la critican madre. y él lo escucha. Y él lo escucha, Y sí, 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 porque a lo largo de toda la película, Jim Hawkins es un personaje que siempre está ahí, ¿no? Que siempre está claro, como escuchando, más sin querer que queriendo, pero que se entera de todo. me acabo de acordar. De hecho, su madre dice algo como: me gustaría que todo fuera como antes, que me trajera mascotas y que me pidiera que me las quedase, que nos las quedásemos y demás. Y de repente aparece con ese tortugón entre Y le brazos. trae una salamandra de casi 150 años, ¿no? Y luego empiezan a destruir su Bueno, casa. Vamos. un pirata, sí, vamos a eso ahora, un pirata terrorífico que arrastra un cofre, ¿no? Y que entre lamentos y quejidos de dolor le dice al personaje de Jim Hawkins que tiene que cuidar algo que tiene en el cofre, más que cuidar, que tiene que evitar que el cyborg se lo lleve. Es que esa frase la tengo grabada a fuego cuando se le acerca y le dice, cuidado con el cyborg. Que es como, bueno, vamos presentando personajes que a priori podrían ser terroríficos de una manera un poco no extraña en una película Disney, pero sí como dejando más claro que es quizá más juvenil que infantil. Instantes después, como bien ha comentado Zorita, el, la salamandra abre el cofre, le entrega una especie de orbe a Jim Hawkins y se muere. Mientras otra nave aterriza cerca de la nave que acaba de chocar, y ya vemos ya la silueta de una serie de piratas liderados por un ojo brillante y una pata de palo que tirotean la taberna de la madre de Hawkins y la destrozan entera mientras ellos huyen por una pequeña trampilla. Sí. Bueno, por la ventana. Vida destrozada por la ventana, en los primeros 10 minutos de la película. Sí, totalmente. Con lo importante que era el bar para ellos. Madre mía. Sí, se quedan sin absolutamente nada. Entonces se refugian en la casa de científico del doctor Delbert Doppler, que vaya tela, o sea, doctor Delbert Doppler. Bueno, Que es un perro. y ahí empiezan esta serie que es un perro, ¿sí? Que encima le sirve la comida. Hay un momento al principio de la Sí, película en sí. la que ella está preparando la comida para todos y ya él tiene un plato ¿no? Como dos cuencos para perro, con agua y con el estofado. Eso es, eso es. Dos juegos para perros. Sí, es bastante gracioso, sí. Que él come con cuchara, pero el plato es el que es. Sí. Entonces, ahí vemos esos pequeños detalles a los que me refiero cuando digo que es un personaje muy inteligente
y se nos va a dejar claro comparándole con otros personajes que están definidos así. Del mismo modo que luego veremos que es muy hábil cuando se compara con otros personajes que destacan por ser hábiles y que es muy valiente cuando los comparamos con otros personajes que son muy valientes. Descubren que el orbe puede ser una especie de mapa, pero mientras el doctor Delbert da un discurso diciendo que necesitará mucho tiempo para abrirlo porque él con su elevado intelecto será incapaz de abrirlo, y estamos viendo cómo Jim pulsa los botones naciendo de su propia curiosidad y de su propio intelecto, ¿no? Y lo abre en 2 minutos. Bueno, en menos de 2 minutos, lo abre en 10 segundos. Típica relación de padre Se con abre. móvil nuevo. Yo con lo listo que soy no voy a ser capaz de programarlo, ¿no? Y tú ya le estás descargando todas las apps que quiera. Eso es, literal. Entonces, este orbe se abre y vemos que se trata de un mapa que lleva a ese famoso planeta del tesoro. Planeta en el que Jim Hawkins ve la solución a todos sus problemas, lógicamente porque es una cantidad indecente de dinero, y le va a dar la oportunidad, ¿no? De pues convertirse en un pirata o de simplemente explorar y salir más allá de la ciudad que conoce. Con La la madre, excusa, como personaje más racional de toda la película, dice, no, no vais a ir porque es una tontería. Eso son cuentos de ficción, no sé qué. Hasta que otra vez el personaje del Dr. Delver dice, no, no, hay que hacerlo, es una oportunidad entre un millón, yo voy con él. Déjame a mí, yo lo cuido. Decisión extraña porque no creo que él sea capaz de cuidar a Jim en casi ningún aspecto de su vida. Pero bueno. bueno, le dice a la madre que es una oportunidad para que madure en el espacio y para que pueda trabajar y madurar, eso es. Y entonces pues, la acaban convenciendo. Vamos, un poco raro, pero sí, la acaban convenciendo. La promesa de un planeta cargado de tesoros, Vaya, la verdad es que cuela. habrá que intentarlo. Rakiro llama. Bueno, y entonces llega ahora una de las transiciones más bonitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esta película, en la que vemos esa especie de puerto espacial que a priori parece una media luna, Sí, ¿no? Mientras la cámara gira y entramos con una especie de zoom y vemos como eso, como DreamWorks. se nos presenta todo el escenario de lo que sería la estética del planeta del tesoro. Si estamos en el siglo XVII, principios del XVIII, finales del XVII, todo está lleno de piratería y así es como funciona, pero hay una representación constante de que estamos en el espacio. Donde más claro lo vemos es en que todos son alienígenas. Sí. Hemos visto un par en estos primeros 15 minutos, ¿no? En estos primeros 20 minutos, pero cuando llegamos aquí es donde vemos ya todo a tope. Con un personaje que incluso es un hombre babosa que parece una gaita que se comunica con pedos. O sea, hablando Flatulencias. como con ventosas, tal. Flatulenta, sí, porque el doctor Delbert estudió flátula Eso es, flátula. durante 2 años en el instituto y así es capaz de comunicarse con ese alienígena. Y ahí es cuando a Jim no le parece tan pedante el profe, justo ahí, si te das cuenta. Porque cuando están Es en la la primera luna, vez que dice, sí. eso es, cuando están en la luna dice, joder, qué tío más pesado, qué pereza venir con este tío. Y de repente en ese momento dice, hostia, pues a lo mejor. Que el tío encima va con un traje que, vaya tela, Claro. rollo astronauta. Lleva una especie de buzo, sí, todos los libros en la mano, muy extraño todo. Rollo la perra de Laika en la película esta de... La última de Marvel, que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? En Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La perra Eso de es. Laika, que es, bueno, no lo sé. Eso es. Zorita ha hecho ahí un mix maravilloso. Sí, es una referencia máxima, eso es verdad. Disney. Entonces aquí es donde vemos a Disney, siempre hilando fino. Este grupo de personajes, esta gran parte de la película que se presenta, si no de golpe,
es verdad que en un momento muy rápido. Vemos como Jim y el doctor Delbert suben por primera vez al que será el barco que les llevará hasta el planeta del tesoro. Barco que curiosamente se llama el RLS, el legado, Robert Louis Stevenson. Y se nos presentan a los dos personajes que serían eh, quizá el arquetipo de buenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre esa especie de, si hacemos esa especie de separación entre los personajes de la película. Algo que, aunque acabo de hacer, recomiendo no hacer nunca, porque si lo que nos quiere dejar claro el planeta del tesoro es que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Estamos ante personajes que son bastante grises y van cogiendo cosas de los dos aspectos, ¿no? Por decirlo así. Que son el personaje de la almirante, o sea, capitana Amelia Sí, y el señor Arrow, que sería su contramaestre, la mano derecha. sí. Joder, que Eh, se tiran piropos al personajes que desde principio. el primer momento que se tiran unos piropos. Sí, sí, sí. Desde un punto de vista de camaradería. Raro, Quiero dejar claro. raro. O sea, no hay. Desde mi punto de vista no hay nada romántico ahí. No, no, pero es raro. Admiración y respeto en la mar. Es raro porque no sé, parece que se están tirando piropos y en una dice, no, yo no le diría eso porque usted no hace eso bien o algo así. No sé qué, no Sí. sé qué. No, no, no lo entendí muy bien. ¿Qué relación tenían esos dos? Bueno, dinámicas de amor-odio, ya sabes. Mucha cal y un poco de arena, o al revés, lo que queráis que es bueno. Son dos personajes que desde el primer momento se deja claro que conocen el verdadero motivo del viaje de Jim y del Dr. Delbert, que es encontrar el planeta del tesoro. Algo que también me pregunto, que no está bien explicado en la película, pero tampoco es necesario, ¿no? ¿Para qué te chivas? ¿No? Entiendo que si no, no te habrían dejado subir al barco, no te habrían dado ese pasaje, pero cuanta menos gente conozca lo del tesoro, mejor. Ya. Y vemos también a toda la otra tripulación que desde el minuto uno huelen a piratería máxima, como luego Mm. descubriremos que sí son. De hecho, no se fía, la almirante no se fía desde el primer momento en ellos y dice, callaros, callaros, vamos a hablar Sí, a mi dice, no, despacho. no, no les deja así. No les deja hablar del planeta del tesoro ni de su verdadera misión fuera del camarote por riesgo a un posible motín, que, spoiler, luego sucederá. Vemos también por primera vez al personaje por antonomasia de la isla del tesoro y del planeta del tesoro, que es nada más y nada menos que John Long Silver, el cyborg, que aquí se presenta como el cocinero del barco, ¿no? El cocinero de la tripulación, Mm. y al que se le encarga esa especie de tutelaje de Jim, ¿no? O esa especie de vigilancia Eso es. Que pensaban por parte de Amelia, de la que capitana. iban a disfrutar de un viaje y al final lo que van a hacer es estar trabajando ahí Hmm, como unos... eso es. Desde esa escena primera en la que comparten plano y vemos como los dos reciben la noticia de que no, no, tú vas a trabajar Jim, tú vas a trabajar aquí en la cocina, ayudándole a él, y los dos tienen una reacción de rechazo impresionante por Jim, por parte de Jim, por el motivo que ha explicado Zorita, esa idea de que él imaginaba que iba a ser un viaje tranquilo, ¿no? Una travesía en la que iba a poder ver la galaxia y estar tranquilamente sentado en su camarote o fuera, y en cambio va a tener que estar fregando y pelando patatas. Y por parte de John Silver, porque tiene una rata curiosa, ¿no? En su camarote. Y tiene que hacer algo y cuidar a una persona que obviamente no entra en sus planes porque él lo único que quiere es aprovechar ese barco para esa travesía para encontrar el planeta del tesoro y hacerse con él.
Sí. Lo que sucede luego te sorprenderá. Empiezan a tener una dinámica bastante paterno-filial, pasan mucho tiempo juntos y John Silver ve en el personaje de Hopkins muy probablemente una joven versión de él y empieza a tomarse más en serio ese rol impuesto por la Capitana Amelia y empieza a enseñarle pues todos los trucos o todas las tácticas que cualquier marinero debe saber para convertirse, pues eso, en un marinero de pro, porque aquí la piratería todavía no ha entrado en juego. Pese a que Jim es consciente de que hay muchas posibilidades de que John Silver sea el cyborg del que le avisó la salamandra y que reventó la, la taberna. Porque le confronta desde el minuto uno, nada más conocerle, le dice, esta fruta la traen de mi ciudad. ¿Tú has estado allí alguna vez? Porque he conocido a un pirata que me habló de un cyborg, que no sé qué. Y le Sí, dice, no, 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 yo no he estado nunca allí, qué suerte, mucha gente. sí. De hecho, o sea, después de esa conversación, tiene otra conversación con el... bueno, a mí de pequeño me parecía una araña, ¿no? Pero es una especie de cangrejo, ¿no? Sí, la araña roja, es una araña, sí. Sí, es una araña. Bueno, pues una araña. Bueno, es Y verdad que, claro, es tiene rojo, tiene pinzas. pinzas, ¿no? Tiene Pero tenazas, bueno, es rojo, vale. Podría ser un cangrejo, pero para mí pero también era una araña, sí. sí, sobre todo de pequeño, ¿no? Y habla con él Hmm. y le dice, está husmeando demasiado. Y dice, bueno, yo le tendré ocupado. Para que no piense en nada. Y me gusta eso porque la manera que tiene es hacerle trabajar. Y me parece, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me parece una crítica a la sociedad. Que es como, para que la gente no piense en nada, les ponen a trabajar. Pero que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero a mí me hizo como clic en la cabeza y dije, pues a lo mejor es por esto. No lo sé. Bueno, sigamos. Quizá por ser un personaje tan curioso, ¿no? Es decir, más allá de esa reflexión de que el trabajo constante te evita pensar en algo, ¿no? Es verdad que la curiosidad que tiene Jim no es tampoco normal, por lo que el trabajo que tienes que darle es mucho más masivo y mucho más constante del que le podrías dar a una persona normal, cosa que sucede porque Jim no recibe ni un respiro de parte de John Silver, friega, friega el barco de todas las maneras posibles, friega la cocina, le enseña... todavía no empieza a enseñarle a hacer cosas de marinero, pero sí que está como constantemente haciéndole trabajar. Jugando siempre con esa dualidad en la que John Silver tiene que parecer duro y tiene que parecer agresivo porque es el líder de la banda pirata, pero no puede evitar, ¿no? Verse a sí mismo en Jim o ver de lo que Jim va a ser capaz y a veces bajar un poco el tono y ser quizás sincero o agradable, algo que se sale, ¿no? De los arquetipos clásicos de un pirata. Sí, Y es aquí, además, ¿no? Cuando llega además, el momento cumbre de la película. Favorita, ha pasado media sí, hora y ¿qué empieza a sonar? pues, sigo aquí de Alex Ubago. Y bueno, Efectivamente. el mejor videoclip de todo Disney. Nada, es bueno, bueno. A mí me gustaba Alex Ubago de adolescente, entonces, claro, me encantaba esa parte. Pero bueno, supongo que también está bien, ¿no? ¿Qué opina el chat de la canción No, de yo, Alex yo Ubago? Sigo no he aquí. sido, no he sido el Fan. mayor fan de Alex Ubago, ni muchísimo menos, pero tengo que decir que para mí es la escena cumbre de esta película, porque tiene un montaje fascinante. La letra tiene muchísima fuerza, desde aquí todo el mensaje que se nos quiere lanzar cala perfectamente en la personalidad de Jim, en la duda de Jim, en el viaje de Jim, e intercala con el espectador, ¿no? Si lo estás viendo pues en una edad en la que tú te estás preguntando cuál es tu camino. O sea, además Jim, Mientras vamos viendo un montaje de... ¿Sí?
digo que además Jim, eh, sobre todo al principio de la película, vive sin padre, ¿no? Entonces tiene ahí, siempre va a tener la ausencia de un padre. Entonces, eh, ver a una persona de la que dudas, de la que tienes cierta duda de que probablemente sea la persona mala de la que te han avisado al principio de la película, pero claro, estás empezando a sentir la figura paterna que nunca tuviste. Entonces, pues se mezcla todo un poco Eso es. y va creando ahí, pues, cine, la magia del cine. Cine. Exacto, pues en ese montaje vamos viendo, como bien ha dicho Zorita, van sucediendo una especie de flashbacks en los que vemos la historia o el momento de la vida en el que el padre abandona a Jim y abandona a su madre, cogiendo un barco, no se nos dice si simplemente marinero o piratería, pero vemos cómo marcha en el puerto, mientras vamos viendo cómo empieza a estrechar mucho más la relación con John Silver, viendo paralelismos muy especiales, como por ejemplo la escena en la que Jim está ayudando a John Silver a bajar una especie de bote para navegar por el espacio, y él recuerda cómo vio a su padre marchar en el espacio, pero ve cómo John Silver vuelve a por él y dice, no, no, ven tú también, viaja conmigo, vamos a dar esta vuelta, te voy a enseñar cómo funciona. Recordando siempre y dejando claro lo inteligente que es el personaje de Jim Hawkins, porque y cómo eso que ha explicado Zorita de que aunque él tiene las capacidades, quizá el camino no es el que él tenía que haber recorrido. Porque esto lo vemos principalmente en el momento en el que le está enseñando cómo tiene que hacer un cabo y le está dando la brasa, como se podría hacer en el colegio, ¿no? Esto hay que hacerlo así, 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 así. Y Jim no está prestando atención, se escapa de la charla que está recibiendo, pero para escaparse hace perfectamente el cabo que le está enseñando a hacer o que le estaba enseñando a hacer hace 2 segundos. Y luego también cuando le monta en esa barca, ¿no? Le va a explicar cómo funciona la barca y él dice, no, no, esto es así, pulsa los botones, arranca la palanca y viaja hacia el espacio con el que es su padre, ¿no? En estos momentos, o está haciendo ese rol y Y está es demostrando donde, las capacidades que tiene. y es donde se da cuenta el tipo que tiene esas cualidades innatas que, que le hacen ver que es especial. Eso es. Entonces llega ahora el momento, Jim empieza a encontrar un sitio, ¿no? En la marina, en la piratería, en la navegación por el espacio, por el mar. Eh, Está contento, parece que ha encontrado su sitio y llega el momento trágico de la película, ¿no? Esa especie de ruptura de personalidad en la que una supernova se transforma en un agujero negro y el barco se precipita a ella, entonces tienen una especie de momento crítico en lo que rápido todos tienen que atarse los cabos, todos tienen que prepararse porque como si se hubiesen metido en una tormenta eléctrica en el mar, es un momento climatológico de mucho riesgo y entonces todos tienen que estar atentos. A Jim se le pone a prueba, ¿no? Con un momento en el que la capitana le dice, Jim, revisa los cabos de seguridad. Y Jim lo hace, sí, capitana. Una especie de actitud, ¿no? O de orden, porque siempre había rechazado como la autoridad, ¿no? Y aquí, sin pensar en un segundo, dice, sí, capitana, lo hago. Sé que es mi trabajo, sé que es mi labor, sé que soy capaz. Revisa los cabos de seguridad, ve que todo está bien, y el personaje del señor Arrow, la mano derecha de la capitana, se precipita fuera del barco, pero como está atado con el cabo de seguridad, empieza a subir de vuelta al barco. Ahí vuelve a aparecer el personaje de Scrooge, que es ese cangrejo araña, ¿no? Sí. Que representa lo peor de la piratería, ¿no? El peor pirata que hay, porque es un pirata malo que mata sin dudar y que lo único que quiere es lo suyo, lo suyo, lo suyo. Corta el cabo y mata al señor Arrow. Cuando todo vuelve a la calma, todos parecen estar contentos porque todo ha ido bien, han huido de la muerte, ¿no? Han conseguido escapar.
Pero el personaje de Scrooge dice no, que en realidad ha habido un accidente, que el señor Arrow ha muerto porque el cabo de seguridad no estaba atado. Es decir, echa la culpa, ¿no?, a Jim Hawkins de la muerte de uno de los pocos personajes puramente buenos, ¿no?, de la película. Lo que genera en Jim una crisis de identidad, porque dice, no soy capaz de hacer nada, lo que creía que se me daba bien, en realidad no se me da bien. Y ahí al personaje principal malo, o sea, sí, se A le, John Silver, sí, se le mueve algo en la conciencia y demás, y se siente fatal. Se da cuenta que ha sido su cangrejo araña y le jode a él también, como si hubiera sido una derrota suya. Entonces, claro, eh, ahí es cuando ya ves que realmente sí que tienen esa unión, eh, pues supongo que paterno-filial o así. a eso me refiero cuando he dicho que el personaje de Scrooge, el cangrejo araña, representa el peor perfil del pirata, Mm. ¿no? John Silver representa a su vez lo opuesto, esa mejor versión del pirata, sin dejar siempre de ser un hombre que no tiene miedo a matar a otro, que no tiene miedo a robar, que vive fuera de la ley y que si tiene que aprovecharse de lo que tiene delante se aprovechará para salir victorioso. Aun con todo eso, características que un pirata siempre tendrá, es capaz, ¿no?, de ver la bondad y ver el sufrimiento en otras personas y encontrar la suya propia a través de probablemente el sufrimiento que él haya tenido de joven o en toda su vida, y no tiene miedo, ¿no?, en acercarse a Jim y decirle, de verdad, yo veo la grandeza que hay en ti, va a llegar, no te preocupes, es posible. No te martirices tanto porque a la vida, a lo largo de nuestra vida muchas veces nos van a golpear, pero si nosotros tenemos esas capacidades y si nosotros creemos en nuestro objetivo, seremos capaces de encontrar ese camino, ¿no? Y no debemos... Es que hay una frase que le dice, que ahora no recuerdo, que es bastante bonita, que le dice que es como el oleaje del mar, ¿no? Bueno, no el oleaje del mar, porque no hacen referencia al mar, pero dicen como las embestidas que te dará el universo cuando vas en tu barco no son lo que te define, sino que tú te mantengas firme en el barco y seas capaz de llegar a ese puerto, o a ese objetivo, o a ese planeta del tesoro. Y es cuando le dice bueno, a la mascota rosa que no hemos hablado de ella, a Formo, ¿no? Efectivamente. Aquí le No, tenemos Murph. eso es. Y, y habla con él y dice, joder, me estoy volviendo un blando, espero que nadie se dé cuenta. Que espero que nadie se dé cuenta. Y ahí es cuando se dan cuenta. Y 5 minutos después Se dan se dan cuenta. cuenta y sí, es obviamente el momento de confrontación en el que se deja muy claro que el objetivo que tienen es amotinarse, es robar el planeta del tesoro, acabar con la tripulación y seguir siendo piratas toda la vida en el peor de los aspectos, decirlo, porque teniendo los peores actos, ¿no? O realizando los peores actos que un pirata puede hacer. Vemos como Jim, habiendo perseguido a Morfo, está escondido, ¿no?, en una Li- eh, en un tonel ma- en un tonel de manzanas en la novela. Aquí es mango. Aquí es lo que cogen en su pueblo. Mandalimo. O Mangos morados, ¿no? era como limón y manzana, ¿no? Sí. Eh, y vemos como Jim está viendo, valga la redundancia, cómo toda la tripulación, principalmente liderada por Scrooge, le dice a John Silver, eres blando con el chaval, ¿no? Y ven cómo obligan de alguna manera a que John Silver diga cosas que de verdad no siente, como que en realidad no le importa nada Jim Hawkins, y que el objetivo que él tiene es claro, que lo que importa es el tesoro y que si alguno duda lo va a matar. Que es ese pirata malo malo que tienes que ser para llegar al planeta del tesoro. Eso es. Sí.
aún así obligándoles a mantener un poquito ese teatro, ¿no? Y en el que les dice, bueno, vamos a aguantar un poco más haciéndonos pasar por la tripulación y cuando ya lleguemos al planeta del tesoro, pues nos amotinamos. Lo que sucede es que descubre a Jim escuchando, porque baja otra vez a por su catalejo y tiene ya la confrontación. Jim, como ha dejado claro desde el minuto uno, no tiene miedo a pelear por lo que cree y se enfrenta a él, obligando a que el motín inicie en ese primer momento, o sea, inicie de golpe, instantáneamente, y obliga a los personajes buenos, ¿no? a escapar hacia el planeta del tesoro. Sí, muy bien resumido. Llegada al planeta del tesoro, y aparece el que sería el otro gran personaje o el otro personaje importantísimo de esta película, que es Ben. Doblado Uno, en castellano por José Mayuste. uno de los mejores personajes de Uno de, ¿qué ibas a decir, graciosos. Zorita? Sí, ya. Uno de los mejores personajes graciosos de todo Disney. La verdad es que un robot increíblemente histriónico que, bueno, cuenta esa especie de paralelismo con el personaje de la novela, que es un pirata que fue abandonado allí durante 3 años y se vuelve, bueno, bastante loco. Y aquí se nos presenta como un robot que fue abandonado por el propio Flynn en el planeta del tesoro hacía 1000 años ya. No, 100 años, no 1000. En el que le ha quitado una placa de su cabeza donde él guardaba la memoria y guardaba todos los recuerdos de cómo llegar al planeta del tesoro y todo. Entonces es un personaje que está muy loco y que, bueno, pues obviamente aquí se escoge a José Mayuste, en la versión original era Martin Short, y hace casi lo mismo que hizo con el genio, ¿no? En Aladdin. Es decir, gritos, frases chorras e incontinencia verbal. Algo que puede resultar súper gracioso o súper histriónico a partes iguales. Yo de pequeño yo de pequeño me encantaba. O sea, bueno, de pequeño, sí, supongo que de pequeño. Me reía que flipas. Bueno, Esta ayer. última vez, esta última vez que lo he visto, no, no, o sea, evidentemente te hace gracia, pero no tanto como cuando era niño, ¿no? Ahora ya igual estás más metido en la historia, ¿no? Y es como, estás más a tope, no, no tengo tanto tiempo para reírme. Porque quiero Bueno, saber qué le pasa a Ben. veo cosas, En... con esta edad veo cosas que no veía de niño, como la relación entre los protagonistas y demás, los sentimientos y las emociones. Claro, hay más sentimientos aparte de risa y de comedia, ¿no? En la Eso película, es, cuando eso ves es. estas películas de mayor. Joder, cuando veo cuando la vi de Bueno, niño digo, yo quiero ese bicho rosa, yo lo quiero para mi casa. Y ese robot es el puto amo, ya está. Y la película me la pela. la Ya, moral, las tres cosas que se llevó Zorita fueron Alex Ubago, Morph eso es. y Ben. Ya está. Llega entonces el momento más tenso de la película, ¿no? En el que los protagonistas o los buenos amotinados en la casa de Ben son, bueno, amotinados no, porque no se amotinan contra nadie, escondidos, por decirlo de alguna manera, en la casa de Ben, son encontrados por la banda de John Silver y amenazados con ser asesinados si no reciben, si no entregan el mapa del tesoro. Hmm. Mapa que se ha quedado en el barco por una especie de gag en el que Morph se ha transformado en él, no sé qué. Lo que obliga a que Jim, solo esta vez, acompañado de Ben, pero que resulta y por Morph, pero Ben resulta una carga más que una ayuda, tiene que volver a subir Volver al al barco, barco y recuperar este mapa. por la parte de Eso atrás. es. Eh, por la parte de atrás. Llega, sube al barco y hay un momento de enfrentamiento
¿no? Que podría ser en la novela es el mayor momento de adultez, el mayor crecimiento de ese paso a edad adulta del personaje de Jim, y aquí en parte también lo es, porque Jim se enfrenta al pirata malo por antonomasia que hemos definido antes, que era Scrooge. Y es una buena venganza, ¿no? Porque Un al final personaje al le pasó lo que... mismo. Y es una buena venganza. Sí. Quien a hierro mata, pero es una parte de un momento de la película bastante especial porque si bien es cierto que Jim nunca presenta miedo, ¿no? Ni se acobarda frente a Scrooge, es más, en su primera interacción, él le dice, bueno, tranquilo, no sé qué, que no me das miedo con tus ojos brillantes y cosas así. Aquí se enfrenta él verdaderamente con ese deseo, o con ese deseo no, con ese supuesto de que uno de los dos tiene que morir. Porque Scrooge lo tiene que matar para encontrar el planeta del tesoro, y Jim tiene que matar a Scrooge porque si no le mata, no podrá salvar a sus seres queridos o a sus aliados. Como bien dice Zorita, muere de la misma manera, Scrooge muere de la misma manera que, que muere el señor Miserarro, o que es asesinado el señor Miserarro. Momentos después, instantes después, de que Jim demuestre, ¿no? La habilidad que tiene o la habilidad que ha desarrollado, en el que, bueno, hace una especie de salto súper extraño, ¿no? Desde la parte más alta del barco, y hace un giro en una zona sin gravedad. Pues eso, demostrando que no ha desaprovechado el tiempo que ha pasado en el barco. Me pica mucho la nariz. El tiempo que ha pasado en el barco, y se ha convertido en un marinero útil. Sí. Recupera el mapa, el orbe que tiene el mapa en su interior, y cuando vuelve a la casa de Ben diciendo, tengo el mapa, tal, bueno, se ve que John Silver no ha respetado su parte del trato en la que él iba a esperar fuera, ¿no? Hasta que él le trajese el mapa, descubre una vez más cómo funcionan los piratas, y él le dice, mira, este es el mapa, pero tú no puedes abrirlo, me necesitas a mí. La única manera de que encuentres el tesoro es que me lleves contigo. Juega otra vez el mundo de los faroles. No el mundo de los faroles, porque sí que es cierto que probablemente John Silver no habría sido capaz de abrir el mapa del tesoro, pero sí que juega esa especie de transformación de, no, yo también soy un pirata, puedo jugar como tú y puedo mantenerme firme y aguantarte la mirada. Todos van avanzando por el planeta y llegan al punto que el mapa marca como el tesoro. Empiezan a ponerse muy, muy nerviosos. ¿Qué sucede? Aquí no hay nada. Vamos a picar contra dónde hay que picar, dónde hay que darle a la pala, que es donde está el tesoro enterrado. Y ahí descubrimos que en realidad el mapa del tesoro, ese orbe, no es un mapa, ¿no? Sino que es una llave que abre un portal por todo el universo, que era lo que le daba a Flint la oportunidad de entrar, robar y salir como si nada en menos de X tiempo, lo que le convirtió, pues eso, en ese pirata tan famoso que era capaz eso, de robar todo y desaparecer sin dejar rastro alguno. O sea, me parece que esa parte de la película está guapísima. O sea, no sé. Un portal que te lleva a todas las zonas del universo y demás, me parece increíble, la verdad. El triángulo ese verde y demás, no sé. Me parece obra de Es, arte. sí, sí, es un giro, la verdad, bastante espectacular. Empiezan a ponerse muy nerviosos porque, claro, veo que se llega a todas las zonas del mapa, pero de otras zonas de la galaxia, pero ¿cómo me muevo? ¿Cómo voy? ¿Dónde está el tesoro? Jim una vez más hace alarde de inteligencia y dice, claro, el tesoro está, o sea, ya estamos en el planeta del tesoro. El tesoro está dentro de esto. ¿Cómo vamos? Bueno, pulso el planeta en el que estoy en el orbe, y vemos cómo la puerta se abre, avanzan, no vemos nada, vemos una especie de galerías muy extrañas, pero todos los piratas entran por ella. Y John Silver activa al pasar una especie de láser, ¿no? Que algo resulta imperceptible para todos los personajes de la película, para nosotros no, porque se nos hace un plano fantástico y se nos mantiene viendo cómo salta esa luz.
Se abre el plano y vemos como, sí, el tesoro está allí, es inmenso, hay una cantidad de oro que parece que va a estar ahí Smaug durmiendo, y todos los piratas empiezan a celebrar, qué tesoro, que muy bien, y empiezan a recoger todos. Es el John tesoro Silver tiene una del escena universo. bastante dramática, ¿no? Bastante especial, en la que el tesoro del universo se arrodilla, ¿no? Y dice, coge el tesoro con sus manos por primera vez y dice, toda la vida buscándote y por fin te he encontrado. Un hombre que ha dedicado su vida a ser pirata, a encontrar ese tesoro y por fin lo encuentra. Momento muy especial de un personaje que no ha tenido actitudes bastante buenas. Bueno, Jim haciendo alarde una vez más de su personalidad, no se queda con el primer tesoro que ve y empieza a explorar, y empieza a moverse y encuentra el barco de Flynn y encuentra el A Flynn. cadáver de Flynn, ¿no? También se presenta como a la altura de la leyenda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sentado en una especie de gran trono, eh, con sus ropas puestas, siendo todavía un esqueleto, pero todavía vemos el diente de oro, ¿no? Y como que tenía un tamaño muy grande. Y con algo en la mano. Mientras el personaje de Ben, el robot, está diciendo, joe, que recuerda haber estado allí, pero que había algo muy importante que tenía que decir, pero que es incapaz porque le falta la placa de la memoria. Y vemos como Jim encuentra la placa de la memoria en la mano de Flynn, la quita, se la conecta a Ben y Ben Y dice, Celia gorda. epa, Flynn no quería que nadie se quedase con el tesoro, el planeta va a explotar. Algo que me resulta muy gracioso porque el planeta está explotando ya antes de que Ben diga era una bomba que había puesto Flynn, el planeta va a explotar. Es decir, habría dado igual que se sepa que es una trampa que Flynn ha puesto. El planeta está reventando, vámonos todos de aquí. Pero bueno, detallitos que construyen más aún, ¿no? Esa especie de ideología pirata y de ese personaje que es Flynn, ¿no? De ese pirata supremo que lo único que quiere dejar claro es que el tesoro es suyo y si él no está porque ha muerto, no lo será de nadie más. Empieza aquí una especie de viva la vida, ¿no? De una carrera de sálvese quien pueda. Tenemos todos que huir de aquí. De todos modos, cuando entran, ¿cómo piensan llevarse Claro, eso? lo que quiere hacer Jim es... Sí, claro, pues bueno, cargar no hay prisa, ¿no? Empiezan a cargar sacas, lo llevarán al barco y Es ya, y el ya lo harán. oro, es el oro Si y no va a los explotar el tesoros planeta, de todo el Zorita, no tienes universo. ninguna prisa. Claro. Bueno, va repartiendo. Tienes la llave. Quiero decir, lo mismo que ha Sí. hecho John Silver, o sea, lo mismo que ha hecho Flynn, lo podrían hacer ellos. Tienen la llave para ir a todos los planetas. Van cogiendo poco a poco, si es que tampoco... Son No sé para qué piratas, quieren Zorita, tanto. son avariciosos. Es lo que te ha quedado claro. ¿Tú te crees que Flynn necesitaba 1000 planetas? No. Ay, O sea, era demasiado. Entonces, llega el momento en el que Flynn quiere escapar. Bueno, hay un momento en el que John Silver intenta escapar con un barco y Jim se cae y entonces él tiene que decidir entre ayudar a Jim o quedarse con parte del tesoro y poder escapar. Una vez más, como John Silver presenta ese buen perfil del pirata que sufre, que quiere el tesoro y el tesoro es muy importante para él, pero no es lo más importante porque una vida humana vale más y más, bueno, no una vida humana vale más. Eh, la vida humana de esa persona con la que él pues ya entabla una relación paterno-filial vale más que ese tesoro, renuncia al tesoro, ¿no? Y salva a Jim, gritando que irá al infierno por estúpido, para el infierno iba a ir igualmente, ¿no? que es algo que me gusta mucho. Sí, claro, pero los motivos eran distintos, ¿no? Joder. Lleva siendo malo Entonces, toda su vida. consiguen escapar y ahora va a decir, ¿no? O sea, he matado no sé cuántas personas, he robado todo lo más grande, pero voy a ir por estúpido, por renunciar al tesoro, por salvar a un chaval. Ay, Y bueno, intentan escapar
Y como bien ha dicho Zorita, llega este momento cíclico en el que las habilidades que se nos habían presentado al principio de Jim, que es esa especie de surf, snowboard, como lo queréis llamar, espacial, son las que le dan las capacidades o las que le dan la oportunidad de escapar y Que salvar a tarda, todos que tarda y, muchísimo en bueno, darse tener un cuenta final de esa mínimamente posibilidad. feliz. Bueno, a ver, Zorita, está el planeta reventando. Dale un poco de tiempo. A mí se me ocurre a la primera, full Un listo. poquito solo. En plan, un IQ súper elevado. Ya me lo había visto antes también, ¿eh? Escapan y bueno, llega al final de la película en la que, bueno, podríamos decir que tiene el final más feliz que se pueda tener, ¿no? Los personajes por los que nadie daba un duro de que se enamorase porque no tiene ningún tipo de sentido, se enamoran. eh, John Silver escapa una vez más de la justicia, no sin antes darle parte de oro del que se había llenado los bolsillos a Jim, diciéndole que de verdad cree en él, de verdad tiene un futuro de verdad. Y como Jim abraza también ese mensaje, es consciente de que hay un futuro para él, agradece a John Silver todo lo que ha hecho por él y que haya sido no la única persona que creía en Jim, pero sí una persona que, aun con todo lo que ha pasado, no ha renunciado a él, que habría sido probablemente el gesto más fácil o lo que le habría dado el tesoro, porque si te llegas a cargar a Jim cuando tenía oportunidad, bueno, habría sido mucho más rico. Y la película avanza hasta ese momento en el que están en ya la taberna, ¿no? Arreglada con el dinero del tesoro de los 1000 planetas. Y vemos como Jim se ha convertido en un cadete espacial, ¿no? O en un miembro de la Marina y ya ha Sí, encontrado su camino es que me sale decir siempre en la mar, pero claro, no es en la mar, es en el espacio, entonces en es el la espacina espacio. en vez de la marina. Y se asoma a la ventana, ¿no? Y con esa especie de Mufasa, ¿no? Con la cara en este caso, con la cara de John Silver. Sí. Un final precioso, a la altura de la película. Sí, bueno, al final da la sensación que podría haber una segunda, ¿no? Pero vamos, supongo que con el fracaso que fue al principio. Me gusta soñar es de valientes. Si algo nos deja claro el planeta del tesoro es que hay que soñar. Anda, que Sí que es también el verdad que otro, hay sueños que no se van a cumplir ni de palo. Es muy difícil que el planeta del tesoro tenga una secuela. el otro tiene mucha suerte, ¿eh? Porque, joder, o sea, al final aunque al final le salva y demás, era bien de malo, o sea, tenía que haber ido a la cárcel igualmente. Y se libra que flipas. Escapa, bueno, John Silver ya le dice, ya sé que queda bastante claro desde el primer momento que es un superviviente, ¿no? Que es un personaje que es una granuja, le llama a Jim al final, pero es básicamente una sabandija. Recordemos que él, aunque no sea un pirata tan pérfido como el cangrejo araña, ni un pirata tan grande como, como Flynn, sí que es verdad que tiene todas las cualidades tan positivas que tenían los piratas, ¿no? Obviamente ha hecho mal y la justicia o lo justo sería que fuese a la cárcel. Bueno, pero la piratería era así. Si querías ser buen pirata, deberías ser un canalla, deberías saber siempre escapar, deberías tener siempre la capacidad, ¿no? De ver ese pequeño hueco por el que te vas a colar para huir y salirte con la tuya, porque el pillaje y la piratería son prácticamente sinónimos. Sí. Muy buena peli, en resumen. ¿Estás de acuerdo, Ferida?
Me gusta las tres cosas con las que te quedaste de niño son las que se conectan directamente con tu reflexión adulta. Me gusta mucho. O sea, sigue la misma línea, Zorita. Me gusta, de verdad, valoro. Muy buena película, en definitiva. Una hora hablando de la película y ese es el resumen, ese es el titular. Bueno, al Es un final hecho. se tratan, como siempre, ¿no? Parece que Disney va dirigido a los niños y demás, pero siempre se tratan cosas de adultos. O sea, no. Al final es bonito verlo de mayor, la verdad. Porque ahora, porque de niño no podías verlo, básicamente. O sea, no tenías ni idea. Y ese es el principal motivo por el que se hace esa sección, como Zorita muy bien acaba de segmentar. Antes de terminar, serie de recordatorios. Obviamente, ¿dónde puedo ver El Planeta del Tesoro si me apetece después de esta pasada de programa? Bueno, pues si es una película Disney, Disney Plus. La semana que viene volveremos quizá con una nueva sección, no lo sabremos. Alex y yo tenemos que debatirlo. ¿Y cuál será la siguiente película de la sección más feliz del mundo con John Zorita? Pues se podría decir ahora, pero como no nos da la gana y como nos encanta mantener siempre esa especie de extraño hype, porque el hype es para, sé que las 5 personas que nos ven y nosotros somos 3, no lo voy a decir, no lo vamos a decir y vamos a mantener ese posito de sorpresa. La sirenita piden por el chat. Bueno, ¿lo será? Pues bueno, yo no lo revelaré aquí. No se me ha notado, quizás se me ha notado en la mirada. Aquí está la respuesta, está aquí la respuesta. Si creéis que lo vais a encontrar, buscadlo. Pero no hay un mapa para llegar a esa respuesta. Buah, perdona, es que tenía que hacer un chiste cíclico sobre la película. Así que un besazo a todas las personas que nos ven aquí, a todas las personas que nos ven en diferido. La cámara se vuelve loca. Un abrazo a John Zorita, por supuesto. Así es Sofía de Loyola por estar en el chat con nosotros. Y la semana que viene más, Ay, Dios probablemente mío. mejor, no porque mantenemos la misma línea y no voy a hacer el chiste del intermedio. Chao. Chao.